Hola, buenos días. Nuestra tradicional reunión clínica de hoy, se han dado cuenta que es bastante especial, ¿ya? Porque está dentro del contexto de las reuniones de la SOCHOG, ¿ya? Y viene en representación de ella, su vicepresidente, el doctor Poblete, Andrés Poblete, profesor de la Universidad Católica y probablemente conocido por todos nosotros porque siempre nos ha enseñado en los múltiples cursos que hemos participado. Doctor Poblete, bienvenido. Yo quería saludarlos a todos, agradecerles por el espacio que nos han prestado en la reunión clínica. Para la SOCHOG es súper importante, como conversábamos con el doctor Enrique antes, la descentralización. Hemos estado en diferentes hospitales, en reuniones clínicas, en el J, en el San Juan, en la Católica, en el San Borja, y han sido todas muy interesantes. La idea es que los colegas y los médicos que están en formación entiendan que la SOCHOG es nuestro aspecto gremial, es lo que nos permite hacer educación continua y también tratar de considerar los temas que son más de interés para la especialidad. Así que nosotros estamos muy agradecidos del espacio que nos ha dado, especialmente al doctor Eliach, de sacar adelante esta reunión clínica, de manera que espero que todos aprendamos lo más posible de la presentación que nos van a realizar ahora. Así que muchas gracias por estar aquí y espero que sea muy intensa y académicamente potente la reunión que vamos a hacer ahora. Muchas gracias. Buenos días, doctor Poblete, le agradezco nuevamente esto salir a terreno con la SOCHOG. Bueno, quise tomarme un par de minutos antes de la presentación que hace nuestro médico becario de tercer año, el doctor Rojas, para explicarles un poco cuál fue la situación o cómo se gestó la elección de este caso que vamos a presentar hoy día y que lo consideramos relevante no solamente cuando se presenta un caso o el análisis de un caso porque es raro o porque es poco prevalente o hay poca incidencia del caso, sino que nos permite, y aquí vamos a ver buenos ejemplos de contrastar experiencias respecto de un caso en particular, porque no solamente presenta desafíos diagnósticos y que esto va a cruzar indicadores importantes de salud materna perinatal, sino respecto a las opciones terapéuticas. Y por otro lado, como en algún momento dijo el doctor Poblete en una reunión que tuvimos años atrás, vamos a poder apreciar que colegas que llevamos más de 25 o 30 años en la especialidad, que ya no solamente somos más canositos, sino que tenemos menos pelo, digamos, vamos a poder dar nuestra visión, porque más de algún caso nos ha tocado respecto de este tópico. Y además tiene importancia este caso porque tiene una transversalidad en el sentido de que representa una mirada desde el punto de vista de la interrupción voluntaria del embarazo, tan en boga actualmente, y finalmente nos permitió poner en práctica el trabajo en red asistencial. Y eso es lo que nos parece, por eso nos parece tan relevante este caso y se lo queremos presentar. Doctor Rojas. Bueno, agradezco la oportunidad de la SOCHOG de venir al hospital y voy dando inicio a la reunión del día de hoy, que son los desafíos diagnósticos y la resolución de un embarazo abdominal, es la presentación de un caso clínico y una breve revisión de la literatura. A modo de introducción, el embarazo ectópico es la implantación de un ovocito fertilizado por fuera de la cavidad endometrial y que representa aproximadamente el 2% de los embarazos. El 95% de ellos ocurre en la trompa uterina y principalmente el 80% en el sector ampular, y el 5% restante se divide entre el cérvix, ovario y el embarazo abdominal. Si revisamos el reporte del Reino Unido de muertes maternas bajo las 24 semanas de edad gestacional durante el 2009 y 2014, vemos que el embarazo ectópico representa el 4,8%. A nivel nacional, una revisión presentada en la revista médica de Chile de muertes maternas entre el año 2000 y 2009, de las 431 muertes durante ese periodo, el embarazo ectópico representó 20 de ellas, y con un porcentaje bastante similar, el 4,6%. Dentro de la incidencia de los sitios de implantación del embarazo ectópico, vemos que el abdominal presenta una incidencia de 1 a 2 en 10.000 embarazos, representando el 1,3% de todos los embarazos ectópicos. Y si analizamos los embarazos abdominales que son tardíos, que llegan más allá de las 20 semanas, la incidencia disminuye a 1 en 25.000. Entonces el embarazo abdominal es una variante rara del embarazo ectópico, en que la implantación
es en la cavidad peritoneal, excluyendo las trompas uterinas, los ovarios y los ligamentos de sostén del útero. Distintos autores han planteado teorías para explicar la ocurrencia. Una de ellas habla de que se produciría una ovulación tardía cerca de la menstruación y que el flujo retrógrado llevaría a este ovocito hacia el fondo del saco y de ahí sería fertilizado. O que la fertilización ocurre directamente en el fondo del saco posterior de un ovocito que habitualmente un buen porcentaje son recogidos por la fimbria de esa zona. Y para explicar un poco por qué hay apariciones de embarazos ectópicos como en el omento, en el vaso, en hígado, se postula que hay flujos de líquido peritoneal que transportarían el cigoto dentro del abdomen. Y para explicar los casos de embarazo a nivel del retroperitoneo, se señala que probablemente el cigoto viajaría vía linfática, así como si fuera como un cáncer, hacia el retroperitoneo. Y esto algunos autores lo han confirmado con hallazgo histológico y también otros lo han desmentido. Entonces hablamos de dos formas de implantación, una que es primaria y otra que es secundaria. La primaria habla que ocurre la ovulación y la fecundación ocurre en la cavidad abdominal. En cambio, la secundaria, la fecundación ocurre en la trompa y de forma secundaria, a través o desde la trompa o desde la cavidad uterina, llega a la cavidad abdominal. Hay algunos factores asociados que se han descrito con respecto a la ocurrencia del embarazo abdominal. Se postula que en los casos de mujeres que presentan el embarazo posterior a una histerectomía es que estaban embarazadas previamente en el momento del acto quirúrgico, cayó hacia la cavidad. La fertilización in vitro. Hay dos teorías con respecto a esto. Una es que en el momento de la transferencia embrionaria se perfora el útero y se transfiere el embrión en el abdomen. Y la otra es que en el caso de la fertilización in vitro, producto de infertilidades a causa de salpingectomía, se produce una fístula útero-peritoneal y desde ahí el embrión podría llegar hacia el abdomen. Por otro lado, en los años 40 se postularon cuáles serían los criterios para hablar de un embarazo abdominal primario, y que serían trompa y ovarios normales, ausencia de fístula útero-peritoneal, que el embarazo esté en 100% en relación a la cavidad peritoneal y que el diagnóstico sea lo suficientemente temprano como para excluir que no haya sido una causa secundaria. Ahora vamos a ir a hablar del caso clínico. Una paciente de iniciales RBT, de 32 años, sin antecedentes mórbidos, antecedentes de una colecistectomía laparoscópica del 2013, y multiparado un parto vaginal y estaba cursando una gestación de 12 semanas con una nueva pareja. Ella ingresó a sus controles prenatales en el consultorio y en la ecografía de primer trimestre que se realizó en el consultorio se iba acá al hospital por una observación de embarazo abdominal. Esta foto es del matrón que la derivó. Y aquí se confirma nuevamente la localización del embarazo a nivel abdominal y que la placenta estaba inserta en la cara posterior del útero. Ante esto, la paciente se hospitaliza y se plantea la interrupción, pero ella tenía deseos de continuar con la gestación y también deseos de preservar la fertilidad, por lo cual se derivó al Hospital Barros Luco para proseguir el estudio y el manejo. En el Hospital Barros Luco se hizo una resonancia magnética que confirmó la ubicación extrauterina del embarazo. Aquí tenemos vejiga, útero, placenta, feto en las membranas. Habla que la placenta estaba inserta en el complejo tubo ovárico izquierdo y la serosa del fondo uterino y que había vascularización aberrante posiblemente de la arteria uterina izquierda. Aquí vemos un corte coronal que se ve el útero y la placenta, donde está implantada. Ante esto, después de la consejería y los exámenes, la paciente opta por la interrupción del embarazo y se empieza a planificar por equipo multidisciplinario que involucró urólogo, evaluación anestésica e interconsulta al equipo de cirugía vascular y digestivo bajo en el momento que se haga la cirugía si es que eran requerido. La interrupción ocurre alrededor de las 17 semanas,
Se hace una laparotomía, una histerectomía total y anexectomía izquierda, logrando extraer feto y placenta, y la paciente evoluciona favorablemente. El informe de anatomía patológica: el útero, donde produce una histerectomía total, estaba sin alteraciones, un feto de 18 semanas, sin malformaciones, cordón con 3 bases y la placenta normal de segundo trimestre. Y esta es la primera pregunta que surge con respecto a la presentación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y cómo se realiza el diagnóstico? La clínica, los síntomas son bastante inespecíficos. Series pequeñas han informado de estos porcentajes y el que más frecuentemente está es dolor abdominal. Esto principalmente gestaciones precoces. Si el embarazo continúa, se puede ver situación fetal anormal, oligohidroamnia en caso que ocurra rotura de membrana y ese líquido se acumula a nivel de la cavidad peritoneal materno. E incluso hay reportados casos de pacientes diagnosticados con inducción fracasada y en el momento que iban a hacer la cesárea encontraban que era un embarazo abdominal. Y esto es importante porque dentro de lo reportado en la literatura, hasta un 90% de los diagnósticos se hacen en el intraoperatorio. Tanto, como dije, una inducción fracasada o para alguna complicación en la paciente con un choque hipovolémico. Los criterios ecográficos propuestos principalmente por De Gerli en el 2004, principalmente es que hay un útero vacío, un saco gestacional que puede estar rodeado por intestino y que está lejos del útero, y una movilidad exagerada de este por el peristaltismo. Entonces ahí vemos útero vacío, la placenta y el feto por fuera. Y esto es bastante cierto para gestaciones precoces, porque a medida que avanza la edad gestacional es más difícil hacer el diagnóstico ecográfico, principalmente por vía abdominal, y aquí lo que uno tiene que notar es que es la ausencia de miometrio rodeando la gestación. Y los diagnósticos diferenciales son una rotura uterina con desarrollo extrauterino parcial o completo del feto, o un embarazo que sea intrauterino pero en un cuerno rudimentario en el contexto de una malformación mileriana. Y para esto nos sirve la resonancia magnética. Es decir, el arma diagnóstica que tenemos para confirmar el diagnóstico y nos va a dar información valiosa con respecto al feto, la placenta, el estado de los órganos abdominales maternos e incluso para planificar la cirugía de forma segura. Tenemos aquí este corte y como decía, tenemos el feto, nos confirma el diagnóstico de una ubicación abdominal, un útero vacío. La resonancia también nos va a ayudar para caracterizar líquido materno, líquido intraabdominal en la madre. Nos va a ayudar para descartar malformaciones congénitas en el feto también. La ubicación de la placenta e informar cuáles serían los vasos de los cuales están nutriendo esta placenta. Y también diagnosticar patología materna que puede ser concomitante. Los sitios de implantación, dentro de lo descrito en esta revisión de 225 casos de embarazos precoces abdominales antes de las 20 semanas, los más comunes son el fondo de saco, el 80% del fondo de saco posterior, y la cerusa uterina y los anexos. Los otros ya son bastante más infrecuentes dentro de lo infrecuente que es esta patología. Entonces, ¿cuáles son los resultados maternos y perinatales? El primero aquí que tenemos que hablar es la mortalidad materna, que ha ido disminuyendo en los últimos años y va disminuyendo más aún si es que uno hace un diagnóstico precoz. Se ha estimado que la mortalidad materna es 7 veces más que un embarazo ectópico tubario y 90 veces más que un embarazo intrauterino. Pero también no es lo mismo un embarazo abdominal según la edad gestacional. Y aquí tengo dos revisiones, nuevamente utilizo la de embarazos precoces y otra revisión de 26 casos de embarazos tardíos abdominales sobre las 20 semanas. Y vemos la diferencia de mortalidad, 3% antes de las 20 semanas, 26% después de las 20 semanas. Son 7 casos en cada uno. Si comparamos esta proporción y hacemos una tabla de 2×2 y nos preguntamos en cuánto aumenta la mortalidad materna en un embarazo abdominal mayor a 20 semanas,
11,5 veces y es estadísticamente significativo. Y si lo queremos traducir en porcentaje, un 1050% más mortalidad, solamente por el hecho de tener una gestación mayor a 20 semanas. Y si multiplicamos este 11 y lo comparamos con un embarazo intrauterino por 90, pueden imaginar el número en cuánto aumenta la mortalidad. Entonces, con estos números queda claro que la paciente tiene que recibir consejería para interrupción voluntaria del embarazo, atenida principalmente a la primera causal. Pero no hay solamente mortalidad, hay complicaciones, el riesgo de hemorragias masivas es bastante alto. En una revisión 26% requirió transfusiones, hasta 6.000 ml descrito de pérdida de sangre y complicaciones derivadas tanto del manejo expectante o el no saber el diagnóstico, como del mismo tratamiento. Con respecto a resultados neonatales, en la misma revisión de 26 casos, la gestacional a la interrupción, y aquí están mezclados pacientes en los cuales se hizo la interrupción en el momento del diagnóstico o se manejaron de forma expectante hasta el término, pero en promedio a las 33 semanas se interrumpió la gestación con este peso y estos Apgar. Y si hacemos este cálculo, 88% recién nacidos vivos, 61% sin complicaciones. Y vemos acá en esta tabla que a medida que han pasado los años, la supervivencia, en este caso a una semana en gestaciones mayores a 30 semanas, ha ido aumentando. Se han descrito en un 20% aproximadamente malformaciones, pero principalmente deformaciones producto de las compresiones a nivel abdominal, también algunas malformaciones por disrupción vascular, y las principales deformaciones son musculoesqueléticas, asimetrías faciales, craneales, equinovaro o anormalidad a nivel de las articulaciones. Y deformaciones que son malformaciones que son bastante infrecuentes, una que sale recurrentemente en los casos clínicos es la ausencia de extremidades por disrupción vascular. Aquí hay otra revisión que, si bien los números varían con respecto a las revisiones que les presenté, la tendencia es la misma. Mortalidad fetal y perinatal alta, mortalidad materna alta, madres transfundidas en un 80%, es decir, aquí tenemos morbilidad asociada, complicaciones operatorias en un 55%, y veamos esto. Menos de la mitad fue diagnosticado preoperatorio. Cuando nos enfrentamos a esto, ¿cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos? Vuelvo aquí a una misma revisión y muestro acá. 21% requirió más de un tratamiento. Esto ya nos habla que no tenemos un tratamiento 100% efectivo. Como en toda patología, tenemos 3 tipos de manejo. El sprintante ya lo vimos, 80% de posibilidad de recién nacido vivo, con un 1050% de mortalidad materna, 20% de deformaciones en el recién nacido. Y también tenemos un manejo médico y quirúrgico. Hay que tener algunas consideraciones en el momento que uno se plantea el manejo, sea la gestacional que sea. Tiene que ser hospitalizada y en un hospital donde haya posibilidad de interconsultores, pabellón de emergencia disponible, con cuidados intensivos, bancos de sangre y neonatología. Si con respecto al manejo médico, si hacemos la comparación a lo que vemos con un embarazo ectópico o tubario utilizando metotrexato, vemos que a medida que aumenta los niveles de beta-HCG, disminuye la tasa de éxito del tratamiento médico. Desde 1000 a 15.000 tenemos 16 veces el falla de tratamiento. Y esto lo vemos reflejado acá. Nuevamente pongo la misma tabla. En promedio de los niveles de beta-HCG de estos embarazos que son de primer trimestre fue de 19.000. Es decir, ya está expuesta a una alta tasa de fallo del tratamiento y que se vio reflejado en esta revisión que el 47% requirió cirugía posterior, tanto por la complicación o por no éxito. Entonces la cirugía queda como la herramienta terapéutica inicial en el cual la modalidad
y el abordaje no están bien definidos por la baja incidencia de esta patología. Se ha descrito el abordaje laparoscópico, pero en gestaciones pequeñas y en zonas donde el riesgo hemorrágico sea bajo, porque del caso contrario la laparotomía permitiría mejor contención hemorrágica que lo otro. Lo ideal en estos casos es extracción fetal y de la placenta, pero a medida que avanza la edad gestacional, la posibilidad de la remoción quirúrgica de la placenta completa disminuye drásticamente, y dejar la placenta, en este caso, sacando el feto y ligar el cordón lo más cercano de la placenta, requiere un seguimiento seriado con beta-HCG hasta la negativización, hasta que regrese la masa placentaria. Se puede utilizar metotrexato, embolización arterial de los vasos que nutren la placenta, y esto está reportado en que más o menos demora entre 4 a 6 meses y que no está exento de complicaciones. Y la principal complicación descrita son los abscesos, que están en unas series pequeñas, se señalan que están en un 100%, y principalmente en pacientes que fueron sometidas a metotrexato posterior a la cirugía. Y esto dado que el metotrexato, en el manejo de la placenta in situ, produce una destrucción rápida de la placenta, la acumulación del material necrótico lleva al sobrecrecimiento bacteriano y la formación del absceso. Y teóricamente, el tener un manejo expectante sin metotrexato de la placenta reduciría estas complicaciones. Entonces, en conclusiones, esta es una entidad rara, asociada a mortalidad y morbilidad tanto materna como neonatal, requiere un manejo individualizado y principalmente el arma terapéutica que tenemos es la cirugía. Y para evitar las complicaciones y la mortalidad materna, lo más importante es un diagnóstico precoz y un tratamiento inmediato. Gracias. Aquí en el caso, ¿dónde encontraron la placenta? ¿Cómo la sacaron? La placenta se sacó junto al útero, se hizo la histerectomía y la... ¿Puesta en el útero? Claro, estaba en el fondo uterino y en el anexo izquierdo. ¿Y estaba roto el útero? No, no estaba roto. Y podría ser un caso de implantación primaria, que es más raro aún que lo otro. Felicito por la presentación. En realidad quería hacer un poco de referencia respecto al hallazgo ecográfico que a mí me tocó evaluar en una segunda instancia, porque fue derivada del consultorio, después fue evaluada en urgencia y finalmente la tuve que evaluar yo. Efectivamente, después el doctor Brito también estuvimos viéndola y surgió un poco el tema de a lo mejor era un embarazo tubario, que se ha visto que un poquito más tardío, ¿cierto? Podría llegar. Pero a mí lo que me llamaba más la atención, digamos, era lo asintomático porque un tubario generalmente cuando la trompa está demasiado extendida, ¿cierto? Produce sintomatología dolorosa. En este caso, efectivamente, el procedimiento, el examen, tanto transvaginal como vía abdominal, era bastante bien tolerado, ¿no? Entonces, un poco de referencia a eso, el que finalmente se logró determinar que era abdominal. Como les contaba ayer, quería destacar la sospecha diagnóstica a nivel primario. Sí. No siempre se cuenta con la tecnología, los ecógrafos de muy buena calidad y si ustedes se fijaron la calidad de la imagen, incluso superior, no tuvimos acceso a la que teníamos acá, pero la calidad de la imagen era casi para la docencia, digamos, ¿no? La cavidad uterina, útero vacío, digamos, fuera de la placenta y el feto, lo que evidentemente habla que pareciera ser que la capacitación en el primario está siendo de buena calidad, digamos, ¿no? Quisiera preguntarte si la curva de su unidad beta, ya que existe la posibilidad de un manejo con metotrexate evaluando la curva de gonadotrofina, se altera tanto como en el embarazo tubario o no? Bueno, lo ideal en estos casos siempre, como dije, es la extracción placentaria para evitar el resto de las complicaciones.
pocos casos como para poder hacer homologarlo a un embarazo tubario, pero en realidad es difícil poder hacer una analogía. Incluso ni siquiera los autores señalan que ni siquiera de estas revisiones, que ni siquiera hay un nivel de beta-HCG en el cual uno podría predecir éxito o fracaso. Pero es que los casos son bastante pocos, la mayoría fue, el 90% aproximadamente fue a cirugía. Muy pocos casos fueron a manejo con metotrexato solo o con la placenta in situ. Es decir, la placenta, siempre que sea posible y que no esté en una zona de intestino, hígado, debería ser removida. Pero no hay forma de hacer esa comparación. Consulta, en respecto a la decisión quirúrgica, ¿estaba planificado previamente hacer una histerectomía junto, digamos, con este, o se barajó y se decidió intraoperatoriamente decidir la conducta porque ella quería preservar la fertilidad? Sí, es que en un momento en la consejería, al saber que ya tenía esta circulación aberrante entre la arteria uterina, se le planteó que la posibilidad de que la placenta, cuáles eran las complicaciones descritas, y que la posibilidad que estaba de terminar en una histerectomía. No sé específicamente si es que ella firmó, porque este caso se resolvió en el Barluco, si específicamente firmó un consentimiento que involucraba la histerectomía o se decidió en el mismo acto quirúrgico. Pero al menos lo que está descrito es que ella sí tenía conciencia de que era una de las cosas que podía ocurrir. Quiero contar con una experiencia que tuve en el Hospital Felipe Bulnes. En el Hospital Felipe Bulnes participé en una histerectomía que no tuvo mayores complicaciones. La paciente de alta apareció a los 3 meses porque tenía un bulto. Haciendo la ecografía se diagnosticó un embarazo abdominal. Se le dejó transcurrir con controles seriados, se hospitalizó a la paciente por el riesgo que tenía y la paciente llegó a las 36 semanas. A las 36 semanas se interrumpió en ese entonces con el jefe de servicio, con el doctor Manuel Martínez, y lo que me queda en la mente es la imagen que vi de cuando sacamos la guagua, cómo estaba implantada la placenta. La placenta formaba una verdadera bóveda, pegada en todos los intestinos. Se amarró el cordón y después de 3 meses se reoperó y la placenta estaba prácticamente suelta en varias partes y se sacó sin grandes complicaciones. La niña que nació con buen habla, buen desarrollo a las 36 semanas, desgraciadamente fue dada en adopción. Quería aportar este caso porque me llamó la atención que fue sin útero, fue en un momento que se hizo la histerectomía, que ya estaba en marcha el embarazo y transcurrió llegando prácticamente a término. Está publicado en la revista chilena de ginecología. ¿Cuántos años atrás? Perdón. 40. ¿Algún otro comentario? No quería, siempre la misma pregunta que me llama la atención, la histerectomía no describe complicaciones, sangrado, por qué sacaron el útero, si el anexo también que estaba comprometido, no hay mayores detalles de eso, porque en el fondo eso es lo más importante. Sí, el problema fue acceder a los detalles, porque como se resolvió en el hospital, no hubo mucho acceso ni facilidad para tener datos específicos. Sin complicaciones. Eso. Gracias al doctor Daniel Rojas y los invitamos a